Ramsés Torres es el alcalde de Guaranda, condición con la cual ha tenido un protagonismo importante en la vida política del país, sobre todo ahora que los gobiernos seccionales empiezan a tener cada vez un papel más relevante en la organización del país. Alcalde, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Jorge. Una satisfacción poder compartir con usted este espacio informativo. Muchas gracias. Usted también está, alcalde, en esta reunión de jefes de gobiernos locales como Nebot, como Rodas, como Paul Carrasco, que están tratando de darle una salida política sensata, democrática al Ecuador. Bueno, generalmente las preguntas más complejas y profundas tienen una respuesta sencilla, el diálogo. Y en la circunstancia del diálogo posible, se ha convocado a la Asociación de Municipalidades del Ecuador a la Gran Asamblea General Extraordinaria, y precisamente es Guaranda la sede de este cónclave de alcaldes y alcaldesas para el próximo día jueves 23 de julio, y en la que se tratarán varios temas. Yo creo que... Sí, pero usted está con esos alcaldes en esa oposición al gobierno. Bueno, no dejo de estar en función del voto de confianza ciudadano. O sea, soy alcalde y la Asociación de Municipalidades nos agrupa a todos los alcaldes y alcaldesas del país. Pero las reuniones de los alcaldes Nebot, Rodas, del prefecto Carrasco, están al margen de cualquier organización. Bueno, hemos participado en varias de las reuniones, no en la de Cuenca, y después de la reunión de Guaranda, después de la declaración que se hiciera, porque no fue evaluada aquella declaración, y lo dije públicamente y en su momento. Participo sí de las reuniones. Yo creo que el diálogo, o sinónimo de diálogo siempre va a ser el debate, pero no habrá debate franco, Jorge, si no hay sinceridad, si no hay verdad, si no hay justicia, si no hay equidad, si no hay solidaridad. Yo creo que este es el momento para que realmente quienes asumimos un mandato en función del pueblo ecuatoriano le demos respuesta a los ciudadanos y a las ciudadanas. He participado de esas reuniones, por supuesto, he sido invitado. ¿Y es solidario con ellos? ¿Está de acuerdo en una posición crítica frente a un gobierno intolerante, abusivo, prepotente? Bueno, siempre las posiciones críticas son buenas en medida de que sean constructivas, ¿no? La crítica constructiva nos hace bien a todos los Nebot, Rodas, Carrasco, ¿está en una posición constructiva? Yo percibo de que todos los ciudadanos y los ecuatorianos, al igual que Mauricio, que Jaime, está en una posición crítica constructiva. Constructiva desde una visión quizás no bien entendida. Yo creo que todos los seres humanos, Jorge, procuramos siempre el bien común. Hace rato se decía cómo ahora Ramsés procura el diálogo, o está en función de un diálogo convocado desde el gobierno, si el gobierno ha calificado al diálogo posible con quienes de buena y de mala fe. O sea, se dialogará con la gente de buena fe y no con la de... ¿Quién califica la buena y la mala fe? Bueno, Correa se cree con el derecho de hacerlo. Ese es un error. Hay que decirlo con frontalidad. Es un error. O sea, pretender calificar la buena y la mala fe de los seres humanos no es correcto. A ver, pero usted me dijo, Nebot, Rodas, Carrasco tienen una actitud constructiva. Correa tiene una actitud constructiva. Yo pienso que el presidente de la República fue electo por esa voluntad ciudadana. Es el mandatario y el mandante definió y decidió que él sea el presidente de la República. Yo quiero creer de que en él existe también aquella predisposición sensible de atender y de posibilitar el Ecuador de progreso y bienestar y de oportunidades. Pero él está impidiendo un diálogo constructivo, está impidiendo una salida democrática para el Ecuador. Yo creo que se han ido dando cuenta, Jorge. Yo creo que se han ido dando cuenta las movilizaciones o las marchas que han generado, y en los últimos días, expresiones ciudadanas de malestar, de inconformidad, han ido haciendo que desde el gobierno igual se entienda de que no pueden existir personalismos, liderazgos personalísimos. Lo dijo el Papa, su Santidad Francisco, ¿no? Hace poco y en el Ecuador, de que los liderazgos no tienen que ser personalísimos, ni los diálogos tienen que fue claramente una cuña contra Correa. Yo creo que el tema de los personalismos no nos hacen bien ni a usted, ni a mí, ni a ninguno de los ciudadanos y ciudadanas. O sea, claro, uno tiene que entender de que cuando uno genera ideas o la gestión en función del bien común, ya no nos corresponden las ideas. Los liderazgos tienen que ser más colectivos, más horizontales, y eso nos hace mucha falta. Ajá. Le repito la pregunta. Usted dice Nebot, Rodas, Carrasco está en una posición constructiva al buscar el diálogo. Correa, al hacer exclusiones, al decir yo califico quienes tienen buena fe y quienes tienen mala fe, ¿está siendo también constructivo? Yo no comparto con esa posición. O sea, ¿le parece una actitud destructiva? Me parece que no es una actitud positiva que contribuya y abone al diálogo, ¿no es cierto? El diálogo, y para posibilitar la unidad en la diversidad de todos los ecuatorianos y las ecuatorianas, tenemos que dialogar, tenemos que sentarnos a dialogar, respetando nuestras diferencias.
pero en función de las coincidencias, llegando a los acuerdos que el Ecuador necesite. Entonces, si el presidente Correa tiene una actitud sesgada en función de un liderazgo personalísimo, obviamente eso no abona, no contribuye al diálogo constructivo y a la unidad que todos anhelamos. Ahora, este momento parecería que el presidente Correa ya está en la recta final de su liderazgo político. No tiene aliados, no tiene dónde conseguir aliados, se abrió demasiados frentes, ofendió a todo el mundo y entonces se va quedando solo. Parecería que este momento el Ecuador responsablemente debe buscar una salida civilizada, democrática, de consenso. Pero quien está impidiendo eso es precisamente Correa, que es el que necesita una salida democrática para no tener conflictos posteriores. Bueno, los criterios siempre respetables y estos vengan de donde vengan, Jorge. Yo creo que se hace necesario que todos contribuyamos a construir estabilidad democrática. El país ha vivido años impredecibles de ruptura del orden constituido. Yo creo que este es el mejor momento para que posibilitemos esa estabilidad democrática, ¿no? Que no nos sesguemos de esa ruptura del orden constituido, que a quienes termina perjudicando no es a los mandatarios, pues es a los mandantes, a los ciudadanos y a las ciudadanas, a las familias que en el Ecuador se sienten afectadas por esa inestabilidad. ¿Y a qué viene esta referencia? Porque hasta donde yo he oído todo el mundo habla de mantener el orden constitucional, que Correa termine su mandato, que afronte las consecuencias de la crisis económica que él por su gasto dispendioso e irresponsable causó, y que en el año 2017 se vaya a su casa civilizadamente después de haber gobernado 10 años. ¿Por qué esta referencia a que hay que mantener el orden constitucional si contra eso no ha hablado nadie? Bueno, y es importante realmente no solo referirlo, Jorge, o sea, practicarlo. Ajá. Así, al igual cuando se habla de la unidad en la diversidad de los ecuatorianos y de las ecuatorianas, pero no de la unidad lírica, pues hemos vivido cientos de años ya de república hablando de la unidad, pero una unidad lírica y no pragmática. Si se refiere esto y en atención a la estabilidad del orden constituido o a la estabilidad democrática y no a la ruptura del orden constituido, es precisamente por la experiencia que hemos vivido los ecuatorianos y las ecuatorianas. Más allá de que alguien la haya referido, yo no creo que se la haya referido, además, ni desde la oposición o a ratos la percepción desde el oficialismo ha sido señalarla, ¿no? O claro, puntualizarla. Porque el único que cree que hay un intento conspirador es Correa. Aparte de eso nadie habla más. Entonces usted, en el momento que se pone en esa línea, parecería que se alinea con Correa. Nosotros ni nos sometemos ni nos condicionamos. Yo creo que el pensamiento crítico y de la crítica constructiva de la que hemos hablado nos permite mantener siempre esa posición de equilibrio, de independencia. Incómodo, y por cierto, porque el fuego cruzado viene de los dos frentes. El Ecuador está polarizado en blanco y negro. No hay una gama de grises. El Ecuador es multicolor. Y en esas circunstancias se nos ha puesto o a favor o en contra. Yo anhelo que mi posición no sea sino de ese equilibrio político, de esa vía alternativa que en función del Ecuador todos anhelamos, porque los ecuatorianos y las ecuatorianas no queremos confrontación. Yo no le he escuchado a ningún ciudadano y en el Ecuador que aupe la confrontación, la división. ¿No le he escuchado al presidente Correa upar la confrontación todos los sábados? Bueno, son análisis que se hacen. A veces no son análisis. Más allá de las ofende, insulta, grita, que ofende. Es decir, eso es aupar, eso es propiciar la confrontación. Poner las fotos de sus críticos como que fueran unos delincuentes, casi llamando al linchamiento público. Por favor, alcalde, eso es llamar a la confrontación, eso es dividir el país. Hay estilos y estilos. Parece que a usted le gusta ese estilo. No, a nosotros lo que nos gusta no es sino la paz en la que podamos vivir todos y convivir. El Ecuador es un hogar de fe, ¿no? Entonces cuestiónelo a Correa por el Ecuador es un hogar de fe, de amor y de esperanza. Yo creo que más allá del cuestionamiento de Ramsés como alcalde de Guaranda, la capital de la provincia de Bolívar, es el cuestionamiento ciudadano, de los ciudadanos que se expresan, ¿no? Y expresan su malestar, su inconformidad frente a actitudes desatinadas, probablemente de quien nos gobierna en función de un mandato, con intolerancia, ¿no es cierto? La intolerancia no siempre nos hace bien. Esto es como sentir que en la respuesta de doble vía uno reciba lo que da. Entonces yo creo que ahí hay que corregir, por eso hay que ser críticos, hay que corregir actitudes y probablemente la actitud de los mandatarios o del gobernante esté en función de conflictos de intereses personales, no en función de la sensibilidad ciudadana. Yo quería reiterar lo que había iniciado ya hace un momento. O sea, Ecuador es un hogar de fe, de amor y de esperanza, no de odio, no de intolerancia, no de confrontación,
no de desesperanza, ¿no es cierto? Y así queremos vivir los ecuatorianos. Usted, yo y todos quienes nos escuchan y nos miran a través de este espacio informativo, la necesidad cierta de que convivamos como una gran familia. Muy bien. Vamos a hacer un corte, señor alcalde, tengo que hacerlo en este momento. Al regreso le preguntaré, ¿desde cuándo es usted correísta? Después de haber sido crítico del gobierno. Hacemos ese corte. Segunda parte de esta entrevista con el alcalde de Guaranda, Ramsés Torres. Alcalde, cuando yo trabajaba en los medios abiertos, en la televisión abierta, antes de que fuera vetado por el gobierno en esta campaña de eliminar críticos para que la gente no sepa de todos los escándalos, desaciertos, corrupciones, usted era muy crítico del gobierno, usted era muy crítico de Correa, conversamos varias veces. Hoy lo veo correísta. ¿Desde cuándo se hizo correísta y por qué? Cuando el país se vuelve contra Correa, usted se hace correísta. A ver, ecuatoriano y en función de este Ecuador de fe, de amor y de esperanza. Recuerdo que cuando compartíamos estos espacios de opinión y representaba como parlamentario en mi provincia, en el Congreso Nacional, en aquel último Congreso Nacional, y presidía la Comisión de Fiscalización y Control Político, actué en función no solo de mi conciencia, sino de lo que la normativa legal así lo determinaba. Viabilizamos y posibilitamos la instalación de la consulta popular y la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Fui crítico y en su momento de los desaciertos que desde mi análisis se estaban cometiendo. Y esa ha sido mi actitud de toda la vida. O sea, yo no puedo dejar de ser crítico, sí, pero constructivo. Los procesos que involucren desarrollo, progreso, bienestar y oportunidades. Lo de correísta para quienes sientan que realmente lo son. Nosotros ni en función del verde flex, ni del rojo carmín, ni del celeste turquesa, no, yo creo que los ecuatorianos y las ecuatorianas, al margen de las ideologías, y además el propio Papa Francisco, y recordando lo que han significado sus frases a ratos dilapidarias, ha dicho de que las ideologías le han hecho mucho daño al pueblo, y a veces hablan en función del pueblo, y no por la realidad de desarrollo. No me contestó cuando se hizo correísta. Bueno, precisamente referir de que no soy sino un ecuatoriano que anhela la unidad en la diversidad y no en función ni del correísmo ni del anticorreísmo. Déjeme hacer una interpretación. Usted como alcalde depende de recursos públicos que administra el gobierno central. Y entonces usted no puede decir lo que en realidad piensa del correísmo, porque vengativo y rencoroso como es Correa, le cierra la llave y revienta Guaranda. Bueno, lo he dicho y en su momento lo dije cuando la reunión de Guaranda posibilita la posterior declaración, una reunión que fue un hito en la historia política nacional. Usted es un periodista objetivo que analiza la política y esa reunión un poco conlleva lo que ha sucedido quizás en el presente casi inmediato. Lo denuncié en su momento. A Guaranda y a mi ciudad se le suspendió un proyecto del eje de identidad por aproximadamente casi $7 millones a raíz de aquella reunión del cónclave de los alcaldes y prefectos en Guaranda, ¿no? Y de quien para nosotros, tristemente recordado, el ex ministro de Cultura, Paco Velasco, ¿no? O sea, indicando de que se cancelaba el proyecto de casi $7 millones porque no persistía la necesidad. Es decir, no hubo ningún argumento técnico, sino solamente se lo canceló porque no persistía la necesidad. Yo señalé en su momento de que no quisiera creer de que esa haya sido una retaliación política por lo que significó la reunión de Guaranda. Y he sido crítico y mantengo mi posición, no hemos cambiado. Y yo anhelo que desde el gobierno y en su momento se revean estos y otros proyectos importantes que Guaranda tiene para su desarrollo. Jorge, nos eligen alcaldes en función de ese voto de confianza. No para que seamos los alcaldes en función del partido de gobierno ni de los partidos de oposición. Somos alcaldes de todos los ciudadanos y ciudadanas, es decir, nuestra posición está en función del bien común, del servicio a la colectividad. Y es distinto a ser mandatario en función de una representación en el Parlamento ecuatoriano. Como alcaldes, somos alcaldes de todos los sectores, o sea, alcaldes de los verdes, de los rojos, de los celestes, de los azules, y en fin, o sea, alcaldes de todos los ciudadanos y las ciudadanas. No me han elegido solamente en función de un sector político. El tema de las ideologías y el tema de los partidos queda de lado cuando uno está en función del servicio a la colectividad. ¿Usted en este momento tiene un flujo fácil de fondos desde el gobierno central? Bueno, ha habido algunos inconvenientes en atención al cumplimiento de ciertos procedimientos normativos
de requisitos que a ratos se necesitan complementar para posibilitar que esas transferencias sean oportunas. Han habido algunos inconvenientes de inicio, hoy la situación está normal y no está en función solo de los recursos que reciba o no Guaranda, es todos los gobiernos autónomos centralizados del Ecuador, todos, sin excepción, porque los recursos que se reciben por transferencia del Estado, del presupuesto del Estado, no son dádivas de ningún gobierno. Claro, pero en este caso y en la actualidad pues, se da prioridad, obviamente, a los alcaldes que están en el correísmo. Los que no están han tenido dificultades. Yo no quisiera creer que así sea, y si así es incorrecto, es impropio, es incluso antiético de que se actúe con sesgos partidocráticos y en función de conflictos de intereses de quienes me apoyan y no, de quienes son o no mis aliados. Los alcaldes y los mandatarios y los ciudadanos tenemos que tener la libertad de un pensamiento crítico, de una actitud frontal, no de sometimiento ni de condicionalidad. Claro. Si eso no le gusta al poder, bueno, problema del poder. Tendrá que aceptarlo. ¿Tiene alguna relación usted todavía con Pachacuti? Porque yo recuerdo su gran aparición en la vida política fue con Pachacuti. Bueno, mantengo una relación permanente. Mi filiación de origen es socioorganizativa. Yo estoy en contacto permanente con las comunidades, con las organizaciones. Guaranda es una ciudad intercultural que proyecta esta unidad en la diversidad. O sea, mantengo relaciones permanentes con los referentes en función del movimiento indígena. Hace poco conversaba con Salvador Quispe, lo que puede significar la movilización que se ha iniciado desde Zamora Chinchipe. He conversado con Marcelino Chumpí, con Lourdes Tibán hace pocas semanas. Mantengo contacto con todos los dirigentes del movimiento indígena porque esa es mi filiación de origen, la socioorganizativa. Hay malestar, sí es evidente, ante ciertas actitudes y políticas estatales, ¿no? Ahora ese es un tema que habrá que resolverlo en esos espacios. ¿Usted por qué rompió con Pachacuti? Porque en su momento yo recuerdo de que no se sintonizaba la posibilidad cierta de proyectar una visión distinta a la etnocéntrica, ¿no? El tema del etnocentrismo, el tema de ese indigenismo a ratos que se radicaliza, no contribuye a la unidad en la diversidad de todos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Entonces, a ratos se me hizo sentir como que no era parte de estos procesos, y en esas circunstancias, bueno, uno decide, ¿no? En los temas de coyuntura política, cuando en Guaranda se decidía mi candidatura a la alcaldía, el movimiento indígena, en función de sus conflictos de intereses, y pueden estos ser legítimos, planteaba una alternativa desde el indigenismo. Entonces, ahí fue cuando se marcó esta diferencia y posibilitamos una elección en la que se demostró de que realmente era un voto de confianza a Ramsés, a medida de lo que significó su presencia también en el Parlamento ecuatoriano. ¿Y usted en este momento está vinculado a alguna organización? Bueno, yo fui electo por el movimiento SUMA, claro, sí me acuerdo, Sociedad Unida Más Acción, con Mauricio Rodas. Pero en este momento usted tiene buena relación con él, porque lo veo a usted gobernista y lo veo a él no gobernista, al menos ahí medio que no se encuentra en ningún lado. Bueno, más allá del gobiernismo. O los dos están así que no se encuentran en ningún lado, ni en el gobierno ni en la oposición. Bueno, habría que preguntarle a Mauricio. Yo aspiro que en el transcurso de los días podamos reunirnos con Mauricio, podamos conversar, además invitarle a que participe de la reunión de alcaldes en Guaranda, que venga, porque antes sí, cuando hicimos la reunión en septiembre, también estuvo Jaime como el alcalde de Guayaquil, y hoy se pretende, pienso yo, no asistir a este cónclave o reunión de alcaldes y alcaldesas, ¿no? O sea, con Mauricio me une una extraordinaria relación de amistad. Es más, coincidimos en la necesidad de un modelo de gestión de gobierno responsable. Y ser responsables implica dialogar, pues, o sea, ¿cómo usted proyecta un modelo de gobierno responsable si no se sienta a dialogar? O sea, yo creo que el diálogo, reitero, y el sinónimo del diálogo siempre va a ser el debate, pero un debate franco, porque no habrá debate franco si no hay sinceridad, si no hay justicia, si no hay verdad, si no hay equidad, y sobre todo esa solidaridad que todos anhelamos. ¿Usted como militante de SUMA lo ve a Mauricio Rodas como candidato a la presidencia del año 17? Bueno, es nuestro referente de liderazgo en función del Ecuador, ¿no? O sea, Mauricio tiene hoy un compromiso importante con Quito, y habrá que hacer un análisis político muy objetivo de cuál es la respuesta de Quito en atención a una posible o eventual candidatura presidencial, porque tendría que renunciar anticipadamente al mandato que le dieron los quiteños y quiteñas. ¿Y usted es partidario de qué? ¿De que lo haga yo, o de que...? Yo creería que en principio él debería cumplir con ese mandato, ¿no? Y en qué medida darle una respuesta a Quito. O sea, Quito demanda de Mauricio mucho. Ajá. Y hay muchas ilusiones, ya hay esperanzas que fueron cifradas en él como alcalde, que tienen que ser cumplidas
antes de ese paso siguiente o posible a una candidatura presidencial. Pero esa será una decisión que la tome Mauricio, que la tome el movimiento y que en la sensibilidad ciudadana pueda evidenciarse. Bueno, yo creo que Mauricio Rodas no va a ser candidato el año 17, tal vez se apunte al 21. ¿A quién piensa apoyar usted en el 17? Bueno, aún no hay candidatos presidenciales. Hay precandidatos muy obvios. Correa es evidentemente un candidato presidencial. Bueno, habría que ver si en qué medida él puede ser o no candidato. Recuerde usted que hay un proceso de enmiendas constitucionales que se tratan en la Asamblea Nacional y es otro tema que queremos analizar también en el AME con los alcaldes y alcaldesas. Estos temas de las enmiendas constitucionales. Hay temas que en lo personal, creo yo, tienen que ser no solo socializadas, sino resueltas en función del mandante, ¿no? O sea, en el tema de algunas de las enmiendas. Pero esas enmiendas, ¿usted cree que deben ir a consulta popular porque son reformas constitucionales? Y la misma Constitución de Correa dice que las reformas constitucionales tienen que hacerse el procedimiento normativa establece adicionalmente vía asamblea en función de una enmienda, pero si el tema va para reforma, tiene que ser el mandante, tiene que ser la consulta popular, y estos son los temas que tienen que analizarse, respetando nuestras diferencias también. Pero esa enmienda, la que el gobierno impulsa, la de la perpetuación del señor Correa, ¿usted cree que debe ser aprobada o rechazada por referéndum? ¿O que la asamblea correísta la apruebe una noche? Bueno, yo creo que al igual como se decidió por la norma constitucional y en su momento la asamblea preestableció un texto constitucional que fue aprobado y en consulta popular fue resuelto por los ecuatorianos y las ecuatorianas, el tema de la enmienda en atención a la reelección indefinida es un tema sensible que debería ser consultado al pueblo ecuatoriano. Que usted diga eso no le va a gustar al señor Correa. Bueno, si yo no estoy en función de gustos o de disgustos, estoy en función de conciencia. Pero él espera que los correístas estén a favor de que sea la asamblea, no un referéndum. Hay que empezar a aceptar y a respetar las diferencias. Y en función de las coincidencias sí podamos llegar a acuerdos, pero uno tiene que decir lo que siente en función de conciencia. Ni nos sometemos ni nos condicionamos. Le guste o le disguste a quien le guste o no. O sea, yo creo que en esas circunstancias evidenciamos una actitud distinta que proyectará o no confianza en los ciudadanos y las ciudadanas. Perfecto. Vamos a hacer un segundo y último corte, señor alcalde. Al volver, iremos a la tercera parte de esta entrevista con Ramsés Torres, alcalde de Guaranda, y uno de los alcaldes más visibles en el panorama político nacional, en una época en que precisamente, después de los resultados electorales del año pasado, pues los gobiernos seccionales adquieren más importancia y relevancia en la vida del país una vez que el poder central está menoscabándose por sus propios errores y excesos. Tramo final de la entrevista con Ramsés Torres, el alcalde de Guaranda. Señor alcalde, cuando usted era parlamentario, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, todavía se fiscalizaba. No ha habido en los últimos años fiscalización. Este gobierno tiene un Congreso manejado actualmente por 3 señoras que se declaran y orgullosamente sumisas, lo cual es una vergüenza nacional. ¿Qué le parece una comisión de fiscalización que se dedica a callar y archivar? Bueno, que no contribuye a fortalecer la democracia. O sea, la fiscalización siempre se hace no solo necesaria, sino conveniente para fortalecer los procesos democráticos, para fortalecer la democracia en los países, en los estados. Claro. Yo recuerdo, sí, haber sido presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político del Congreso Nacional, y en su momento se sustanciaron varios procesos de fiscalización, múltiples procesos. Recuerdo, entre otros, el proceso que fue sustanciado para censurar al ministro Ricardo Patiño, en esa época ministro de Economía. Por el escándalo de los pativideos. Escándalo, por supuesto, que ya no se ha vuelto a decir una sola palabra. Y recuerde usted, fue censurado en el Congreso Nacional en aquella oportunidad. Lo propio con la ministra Ania Albán, ¿no? Para que usted vea que nosotros siempre ha habido una actitud frontal de una respuesta no condicional ni sometida a ningún conflicto de interés. Por eso me sorprende su correísmo actual, porque usted era un hombre crítico del gobierno, incluso participó en esas censuras a 2 ministros del gobierno, y porque había una comisión de fiscalización que fiscalizaba, pues hubo el golpe de los manteles para quitarse encima a los diputados críticos, poner a los manteles y desde entonces tener unos diputados sumisos, obedientes y levantadores de mano. Bueno, viabilizar la consulta popular en aquel momento e instalar la Asamblea Nacional Constituyente era un clamor ciudadano. O sea, porque ese era el sentimiento ciudadano, ¿no? Pero era ilegal y era antidemocrático. Bueno, por mucho clamor que haya sido, esos diputados habían sido
libremente elegidos y poco antes, y estaban cumpliendo una misión de legisladores. Y Correa les dio un golpe de Estado con la anuencia de muchos, entre ellos suyos, y desde ahí no tenemos un Congreso deliberante que sea, como debe ser en democracia, el lugar donde se resuelven las tensiones y las discrepancias políticas. Ahora tenemos un Congreso en que los caricaturistas, con toda su agudeza y su talento, le describen como un Congreso de borregos que simplemente van a balar y esperar la orden para hacerle coro al presidente de la República. Bueno, no deja siempre de ser crítico. Qué importante es para el Ecuador poder mantener siempre ese criterio crítico desde una visión objetiva de un periodismo realmente que no se parcializa, que es imparcial. Siempre le hace bien a la democracia que estos espacios nos permitan decir no solo lo que sentimos, sino lo que realmente imaginamos, ¿no? En función de esa visión positiva de país, de esa visión de bienestar que todos anhelamos. Un Congreso Nacional que en su momento fiscalizó, sí, presidí la Comisión de Fiscalización y pudimos sustanciar varios procesos de fiscalización, incluso y con censura, ya en las circunstancias aquellas de la destitución de los 57 diputados por el Tribunal Supremo Electoral, recuerdo, por ciertas consideraciones que en la normativa legal y a la época estaban enmarcadas en lo que tenía que hacerse ilegal en ese y momento, antidemocrático del todo. A ratos incluso y más allá de los procedimientos normativos y posibles, era la respuesta que el Ecuador necesitaba y en su momento para posibilitar la consulta y la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, porque recordemos de que había una oposición que se había estado radicalizando ante la posibilidad cierta de la consulta y la constituyente. Que si el futuro nos permitirá un análisis objetivo o no, Jorge, de cuántos fueron o no los errores que se cometieron, yo permanentemente sabré reconocer mis errores. Los errores se los reconoce para rectificarlos y no volverlos a cometer. Claro. Y en esas circunstancias creo yo de que el tiempo siempre o nos dará la razón o nos permitirá hacer un análisis objetivo de cuáles fueron los errores posibles que se pudieron haber cometido. Sí, pero la ley está para cumplirse y el pretexto de que había un clamor popular no autoriza violar la ley, y menos aún destituir de un plumazo, porque el señor Correa le ordenó a 57 diputados, a toda la oposición, para poner un Congreso y después ahora llamada Asamblea Nacional, condescendiente, no deliberante, obediente, silenciosa y sumisa. Yo creo que el mensaje ciudadano y en vigencia el actual de esta coyuntura hace incluso que la Asamblea Nacional tenga que hacer un autoanálisis y reflexione, por cierto, cuál es el nivel de representación y de respuesta que le está dando al Ecuador. No tienen permiso de Correa para reflexionar. Es que habría que obedecer. Habría que reflexionar, no está en la condicionalidad y en el sometimiento, Jorge. Yo creo que ahí nos seguimos equivocando. En el Ecuador existe una Asamblea Nacional que tiene que actuar no en función de conflictos de intereses partidocráticos, sino del Ecuador en su conjunto. Y hay que reflexionar, hay que deliberar, hay que debatir, pues. Y en qué medida se debate, incluso en función de quienes son afectos a un proceso revolucionario de cambio. Porque el debate también tiene que ser hacia adentro, pues. O sea, este es el momento del debate, del diálogo nacional. Y el diálogo nacional no en función solamente de escuchar lo que digan los ciudadanos, sino de darles respuestas. Y son los asambleístas, los representantes de los ecuatorianos y de las ecuatorianas en la Asamblea Nacional, quienes tienen que empezar no solo a dialogar y escucharse, sino a darle respuesta a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. Respuestas no en función de condicionalidad, no en función de sometimiento, no en función de la orden que pueda venir de las alturas, sino de la conciencia ciudadana. Asambleístas tienen la gran oportunidad histórica y ahora de demostrarle al país de que no hay condicionalidad y sometimiento, hay el compromiso en función de un mandante, que son los ciudadanos y las ciudadanas, para trabajar por el bien común de todos y de todas, para que el Ecuador no se confronte, para que el Ecuador no se divida, para que el Ecuador no pierda la esperanza, más allá de que si perdió o no la fe, hay que recuperarla y no perder la esperanza, Jorge. Usted, señor alcalde, en lo personal, ¿cuáles son sus metas políticas? Servir a mi ciudad, a mi cantón. Más de eso, usted en el año 17 piensa ir a la Asamblea Nacional, aspira a participar en un próximo gobierno, va a seguir de alcalde y eventualmente después del año 17 va a buscar la reelección. ¿Cuáles son sus metas por ahí? Bueno, primero servir, Jorge, sinceramente. O sea, hemos recibido el mandato de los ciudadanos y ciudadanas que en Guaranda anhelan
que Guaranda sea ese cantón de progreso, de bienestar y de oportunidades. Estamos trabajando en función de esos objetivos, posibilitando un gobierno autónomo descentralizado que sea participativo, intercultural y sobre todo equitativo. Ya serán los ciudadanos y las ciudadanas, ya serán los ecuatorianos y las ecuatorianas que en su momento hagan los análisis consiguientes en función de los procesos políticos electorales siguientes. No hay que pensar en las futuras elecciones, hay que pensar siempre en las futuras generaciones. Y Guaranda necesita de mandatarios que le representen en función no solo de su territorio. Mandatarios y mandatarias, porque veo que usted está en ese lenguaje chavista de ecuatorianos y ecuatorianas, ciudadanos y ciudadanos, todos y todos, entonces tiene mandatarios que decir mandatarios y mandatarios, no se olvide. Y en el caso de periodistas y periodistas, no puede haber periodistas y periodistas, para mantener el lenguaje chavista, correísta, periodistas y periodistas. Bastante ridículo, ¿verdad? Bueno, señor alcalde, muchas gracias por haber estado aquí. Siempre he disfrutado las entrevistas con usted, siempre tenemos un tira y afloje interesante que supongo que al público le debe gustar. ¿Por qué? Porque el periodismo tiene que ser eso, crítico. Y creo que muchos periodistas en el Ecuador, aunque durante 8 años y medio de una campaña de mentiras, de difamación, ha distorsionado incluso el recuerdo de la gente que cree que el periodismo siempre ha sido entreguista y solamente hoy es crítico, pues si ustedes revisan los archivos, si ustedes se dan el trabajo de entrar a los lugares donde se encuentran videos, artículos, declaraciones, verán que el periodismo en el Ecuador siempre ha sido muy crítico, de todos los gobiernos, no ha sido condescendiente con ninguno. Y hoy, más que nunca, cuando es perseguido, cuando es vilipendiado, cuando es llenado de infamias, pues es cuando más crítico tiene que ser. He tratado de ser crítico con usted, señor alcalde, con la simpatía y el respeto que usted se merece. Yo le agradezco, Jorge, y esa crítica y esa objetividad periodística le hace mucha falta al Ecuador. Y le hace falta al Ecuador, digo, porque siempre es necesaria la crítica, el pensamiento crítico, no la condicionalidad y el sometimiento del que tanto hemos referido durante la presente entrevista. Hace falta ecuatorianos y ecuatorianas que se comprometan en función de los seres humanos que habitamos en este terruño, en esta tierra añorada que es nuestro Ecuador. Dejemos la confrontación, estas actitudes que nos dividen a los ecuatorianos y a las ecuatorianas, y pensemos en que sí es posible, Jorge, ir construyendo este Ecuador que todos anhelamos, un Ecuador de paz, no de confrontación. Y en esas circunstancias siempre vamos a estar con los ciudadanos y las ciudadanas, más allá del fuego cruzado y de la crítica incisiva de un periodista imparcial como lo es Jorge, lo reconozco, más allá de lo que se pueda referir desde el oficialismo. Yo creo que siempre nos harán falta periodistas con esa actitud moral, de principios, de imparcialidad y de compromiso con todos los ciudadanos y las ciudadanas. Muchas gracias, señor alcalde, muchas gracias por sus palabras y muchas gracias por haber estado aquí. Fue el alcalde de Guaranda, Ramsés Torres.